En este video vamos a ver lo que es el píxel de Facebook, cómo funciona y cuáles son sus ventajas. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es el píxel de Facebook? El píxel de Facebook es un código JavaScript que puedes colocar en tu sitio web y funciona como una herramienta de análisis. A través del mismo podrás medir diferentes eventos. Por ejemplo, usuarios que han visitado una página web, usuarios que han comprado un producto o servicio, usuarios que completaron un formulario de registro. Gracias a los píxeles podemos saber cuántas conversiones nos generan nuestros anuncios de Facebook y el coste de cada conversión. Hay un solo píxel por cuenta. Anteriormente, con el sistema de conversiones de Facebook, podías crear un píxel para cada campaña. Ahora solo tienes uno para todas tus campañas publicitarias. Un píxel por cada cuenta publicitaria. Así funciona. ¿Por qué necesitas configurar el píxel de Facebook? Esta herramienta proporciona información importante que puedes utilizar para crear mejores anuncios de Facebook y dirigirlos de una forma más efectiva. El píxel de Facebook es gratuito y la información de seguimiento que brinda te ayuda a garantizar que tus anuncios sean vistos por las personas que tienen más probabilidades de realizar las acciones que más te interesan en tu sitio web. Eso te ayudará a mejorar tu tasa de conversión de Facebook Ads y obtener un mejor retorno de la inversión. Ahora veamos todas las ventajas de usar el píxel de Facebook. Primero, vas a poder registrar el comportamiento del público. El píxel te permite registrar eventos específicos. Los eventos son acciones que suceden en el sitio web, ya sea como resultados de los anuncios de Facebook pagado o del alcance orgánico no pagado. Cuando alguien realiza una acción en tu sitio web, el píxel de Facebook la registra como un evento. Coloca eventos en las páginas que le interesan a tu negocio. Por ejemplo, puedes registrar el recorrido del cliente desde que explora las páginas de productos hasta que realiza la compra. Si observas todos los pasos del recorrido, podrás medir y optimizar los anuncios para obtener las conversiones más importantes para tu negocio. Existen dos tipos diferentes de eventos que puedes configurar: estándar y personalizados. También puedes crear conversiones personalizadas para agregar reglas a tus eventos. Los eventos estándar son acciones predefinidas que Facebook reconoce y admite en los productos publicitarios. Los ejemplos de eventos estándar incluyen completar registros, buscar y agregar a la lista de deseos. Los eventos personalizados son todas aquellas acciones que no se incluyen en los eventos estándar de Facebook. Puedes crear y usar eventos personalizados agregándolos al código de tu sitio web. Las conversiones personalizadas permiten segmentar la información de tu evento en función de valores, tipos de eventos, campos de datos personalizados y otras características para obtener informes más detallados en el administrador de anuncios. Veremos en detalle en el video siguiente los eventos estándar y personalizados. La segunda ventaja es de volver a promocionar tus anuncios a un público específico. El seguimiento de datos que realiza el píxel en conjunto con los anuncios dinámicos te permite mostrar tus anuncios a personas que ya han visitado tu sitio web. Puede ser muy detallado en esta parte. Por ejemplo, al mostrarle a las personas un anuncio del producto exacto que dejaron en su carrito de compras o que agregaron a una lista de deseos en tu sitio web. Con el píxel vas a poder crear audiencias similares. Facebook puede usar los datos de seguimiento que ha recopilado para ayudarte a crear una audiencia similar con personas que compartan gustos, intereses y datos demográficos con base en el público que ya está interactuando con tu sitio web. Eso te permitirá ampliar tu base de clientes potenciales. Vas a poder con el píxel optimizar Facebook Ads para conversiones. Puedes utilizar la información de seguimiento del píxel para optimizar tus anuncios Facebook Ads para eventos de conversión específico en tu sitio web. Si no tienes el píxel, la única conversión que puede optimizar es la tasa de clic en enlace. Si ya cuentas con el píxel, puedes optimizar las conversiones que vayan de la mano con tus objetivos comerciales, tal y como compras y registros. Con el píxel vas a poder optimizar Facebook Ads para obtener más valor. Los datos que Facebook va recopilando sobre quiénes compran en tu sitio web y cuánto gastan te pueden ayudar a optimizar tu audiencia en función del valor. Esto significa que Facebook mostrará automáticamente tus anuncios a las personas que tienen más probabilidades de realizar compras de mayor valor. Para terminar, con el píxel vas a acceder a más herramientas y métricas de Facebook Ads. ¿Quieres utilizar campañas de conversión web, audiencias personalizadas de tu sitio web o anuncios dinámicos? Puedes utilizar estas herramientas únicamente cuando hayas instalado el píxel de Facebook.
También necesitas el píxel para realizar un seguimiento de ciertas métricas como el costo por cliente potencial o el costo por conversión. Además, con el píxel vas a poder acceder a nuevas herramientas como Facebook Analytics para poder analizar el tráfico de tu sitio web.